Ahí vamos a leer desde el versículo 9. Ahí vamos a ver la Reina Valera. Lucas 18, vamos a leer ahí desde el versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y ahí quiero, empezando en ese pasaje, fíjense lo que empieza diciendo en ese versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Yo había leído y he leído muchas veces esos pasajes, pero en esta ocasión, cuando leía este versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, yo creo que a la mayoría de nosotros como cristianos nos sucede esto. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Esto es algo, puedo decir, parte de nuestra naturaleza. Nos vemos en el espejo y decimos, qué bueno soy. ¿No les ha pasado eso? Y si me peino me voy a ver más bueno, más mejor, más santo. Confiaban en sí mismos como justos. Yo creo que ahí todos nos sucede, consciente o inconscientemente. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y empieza a narrar el Señor aquí esta parábola donde dice, 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué vemos en este pasaje? ¿Qué es lo que podemos observar en este pasaje? En el versículo 11. Un fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. La oración que él hizo, que vemos que él hizo, completamente vemos que fue una oración muy orgullosa. Porque él confiaba en sí mismo como justo. Y como él se creía muy justo, él estaba orando y dando gracias a Dios, porque no era como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y luego hace mención del otro hombre publicano que estaba ahí también orando, ni como este que está ahí. Para agregarle un poquito más a su humildad de este fariseo, el versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Diciéndole a Dios eso como si Dios no supiera lo que ese hombre hacía. Pero él lo estaba haciendo porque él se sentía muy justo. Dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dice aquí el Señor en el versículo 14? Os digo
que al decir ¿a quién se está refiriendo? Al publicano. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, hablando del fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, ahí que está refiriendo el Señor, orgullo, está hablando del orgullo. Muy orgulloso ese fariseo de su religiosidad. Porque sí, él era muy religioso, pero no tenía una verdadera comunión con Dios. Conocía mucho de la Torá, de la palabra, de lo que ellos leían, pero verdaderamente no, en su vida, en su corazón, no agradaban a Dios. Orgulloso, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow. Entonces, vemos que a través de la Escritura, cómo Dios nos habla de ese, voy a llamarle pecado. ¿Porque el orgullo es pecado? Sí. Vemos en el libro de Proverbios, allá en el capítulo 6, ¿recuerdan? Donde dice la Escritura que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ahí vemos cómo el orgullo está en primer lugar en esa lista de cosas que Dios abomina. ¿Cuál es la primera que dice ahí en el Proverbios 6, 16? ¿Cuál es la primera que de esa lista? Hace mención de los ojos altivos, Proverbios 6, 16. Lo primero de la lista es los ojos altivos. ¿Y qué son? ¿A qué se está refiriendo cuando menciona los ojos altivos? Orgullo. Orgullo. Los ojos altivos. Y luego ya menciona las demás que no lo voy a leer porque el punto que vamos a estar viendo es sobre el orgullo. Algo que todos tenemos. Todos. Ahí nadie nos escapamos. Y es algo que conforme lo vamos a entendiendo, va a ser de mucha bendición y de edificación para cada uno de nosotros. El orgullo. Leemos otros pasajes en la Escritura donde nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, allá en 1 de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice ahí en 1 de Juan 2, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo eso. Cuando habla y hace referencia a eso, los deseos de la carne, ¿hay deseos de la carne en nosotros? Todos los días. Y no me estoy refiriendo a la carne asada. Está bien, si van a hacer una carne asada, pues se inviten. Pero no se está refiriendo a eso. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Yo creo que todos podemos admitir, o a la mayoría como cristianos, la lucha precisamente que tenemos contra esos deseos, de los ojos, de la carne, todos, de una manera u otra, nadie nos escapamos. Pero pocos cristianos reconocemos el orgullo que existe en nosotros mismos. Pocos reconocemos eso porque no nos damos cuenta. Como decía ahorita, nosotros no nos damos cuenta, nos vemos en el espejo y como dicen por ahí, se nos ve la aureolita ahí, ¿verdad? Así de los angelitos. Casi nos vemos ya que es como que las alas nos están saliendo así para ser ángeles, ¿verdad? Eso nadie nos escapamos.
reconocemos a nosotros, en nosotros mismos que hay eso, generalmente es difícil. Generalmente no es fácil el poder reconocer que eso está en nosotros o hay en nosotros orgullo. No es fácil. Pero ¿qué sucede? Dios ve en una forma diferente, completamente diferente, el orgullo a como nosotros lo podemos ver. Dios lo ve diferente. El orgullo que nosotros normalmente, yo hasta puedo decir, el que nosotros vemos, identificamos, y sobre todo en otra persona. El orgullo en otra persona, eso sí lo vemos, ¿verdad que sí? Eso se ve y se identifica fácilmente. ¿Cómo? Porque ¿cuál es uno de los aspectos más comunes y normales en una persona orgullosa? Se le dice también arrogante. También usa la palabra jactancioso, ¿verdad? Y a veces nosotros actuamos así y nos damos cuenta. Pero cuando otra persona es así, sí nos damos cuenta y lo podemos percibir. Que aquella persona es arrogante, actúa en una forma que es muy jactanciosa, dice la Escritura. Pero ¿saben qué? Ese es el orgullo que nosotros comúnmente vemos y conocemos y lo juzgamos muchas veces, que otras personas actúan así o lo tienen. Pero voy a llamarle así, hay un orgullo espiritual que no nos damos cuenta. Le voy a llamar así, un orgullo espiritual. Y saben, ese orgullo espiritual se comete por aquellos que han caminado muy cerca de Dios. Ese orgullo espiritual, quienes estamos pretendiendo y procurando buscar más de Dios todos los días, somos bien, voy a decir, propensos para caer en ese orgullo espiritual. Por eso, ¿qué es lo que sucedía cuando leemos en el Nuevo Testamento? ¿A quiénes el Señor hablaba más fuerte y los juzgaba más fuerte? ¿A quiénes? A los fariseos, como acabamos de leer de ese fariseo que estaba orando ahí. ¿Por qué? Porque el fariseo, ellos se enorgullecían de que tenían, de que primero pues que eran judíos, el pueblo escogido de Dios, y sí, pero eran tan orgullosos que ellos no reconocían eso, su orgullo, no lo reconocían. Ellos ¿cómo se referían ellos a los que no eran judíos? ¿A los publicanos? ¿Cómo se referían? Dice la Escritura que inclusive ellos les llamaban perros. Así, se oye feo. Era tanto el orgullo que había en ellos que se referían a los que no eran judíos, a los gentiles, a los publicanos, como perros. Imagínense el orgullo que había en estos hombres. Pero ¿qué sucede? Entre más espirituales seamos, entre más revelación de la palabra tenemos, entre más cerca de Dios buscamos estar, es cuanto más se comete ese pecado, espiritualmente hablando, del orgullo. No necesariamente quiere decir que sea una forma de vivir, pudiera ser en algunos, como en el caso de los fariseos, era una forma de vida para ellos cometer ese pecado.
porque ya era parte de ellos. Tal vez en nuestro caso pudiera ser diferente, no que sea nuestra forma de vivir, pero en algún momento o en otro, sin darnos cuenta, sí hay ese pecado en nosotros de orgullo. Así es que, hermanos, ¿cuál es lo opuesto al orgullo? Humildad. Así es. Y veía unas definiciones. Por ejemplo, definición de orgullo. Vi una así muy práctica, muy así cortita. Orgullo es independencia. Y me gustó. Dije, wow, es cierto. Orgullo es independencia. Humildad es dependencia. Dije, sí es cierto. ¿Por qué quiere decir? Porque dice que el orgullo es independencia, precisamente porque cuando somos orgullosos, y estoy hablando espiritualmente, llegamos a un punto inconscientemente de que creemos que como ya conocemos de la palabra, ya conocemos y hemos ido a tantos retiros y conferencias y esto y lo otro, a veces consciente o inconscientemente nos volvemos muy orgullosos e inclusive a veces como lo hemos comentado, ¿de qué se va a tratar aquel estudio? No, pues de esto. No, yo ya sé, yo ya le leí. Ya he leído ese libro. Y sin darnos cuenta que ese libro que ya leíste 1000 veces, en aquel estudio, si vas, te vas a dar cuenta que Dios te va a hablar otra cosa que no aprendiste cuando leíste aquel libro ya 1000 veces. Porque así es la palabra de Dios. Pero es muy común escuchar, no, si yo ya sé, yo ya he leído muchas veces ese libro. ¿Qué estamos reflejando cuando actuamos así? Que hay orgullo en nosotros. No es nuestra intención, pero ahí está. Ahí estamos reflejándolo. Orgullo es independencia. Yo no necesito ya más conocer de aquel libro, de aquellos pasajes. Eso es independencia. Humildad es dependencia. Humildad es, wow, va a haber esta clase o lo que sea. Yo voy a buscar y procurar estar, porque yo sé que Dios me va a hablar. Y cuando vamos dispuestos a eso, yo te lo aseguro que Dios te va a hablar. Dios te habla. Orgullo es no estar dispuesto a esperar que Dios actúe en su propio tiempo y a su propia manera. ¿Cuántos no nos pasa? ¿Cuántos no nos ha pasado de que nos apresuramos a tomar las cosas en nuestras propias manos? Yo me anoto en la primera lista. Yo me quedé solo. ¿Cuánto, verdad? Eso es parte de nuestra naturaleza. Le queremos ayudar a Dios. Eso es parte. Como le hemos dicho, ya ven las consecuencias de aquella ayudadita que Abraham y Sara le dieron a Dios, del hijo prometido. Hasta la fecha, ¿verdad? Las consecuencias. Una de las más grandes tentaciones de los verdaderos cristianos, esas tentaciones que nosotros enfrentamos, precisamente es eso, adelantarnos a Dios. Adelantarnos a Dios. Es actuar sin estar seguros de que aquello que yo estoy haciendo o me estoy adelantando es verdaderamente la voluntad de Dios o no. Pero yo lo hago porque hay que hacer algo. No me puedo quedar con los brazos cruzados.
Hay que hacer algo. ¿Les ha pasado? A mí sí. Y eso que la mayoría, muchos me dicen que no, de aquí a que el pastor, él dice vamos a orar y vamos a esperar. Pero aunque así soy, como quiera me ha pasado que me he querido adelantar y me he adelantado. Pero he aprendido de que cuando esperamos en el tiempo de Dios es lo mejor. Y cuando lo hicimos en nuestro propio deseo y nos adelantamos a Dios, las consecuencias que vienen por eso no nos gustan. Es normal, ¿por qué? Porque lo que hicimos por adelantarnos al tiempo de Dios, claro que no va a ser igual, no va a resultar. Porque a veces puede ser porque no era voluntad de Dios, o a veces era porque no era el tiempo de Dios. Amén. Entonces, pero todos, ¿y saben qué? Eso a los ojos de Dios es pecado. Por eso les decía, todos hemos caído y estamos cayendo en ese pecado inconscientemente, porque es nuestra naturaleza, nuestra reacción a tener que hacer algo, querer hacer algo, tomar las cosas en nuestras propias manos cuando parece que Dios no está trabajando. Es pecado, es orgullo. No, pues es que yo ya oré y he orado, pero pues no pasa nada. No pasa nada. Yo creo que Dios tiene tanto trabajo con tantos millones de gentes en el mundo que se olvidó de mí. Se le olvidó que puse ahí que le envié un mail y no vio mi mensaje. ¿No nos ha pasado? Sí, ¿verdad? Y la Escritura vemos precisamente, y hemos hablado ya al respecto de allá en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel. ¿Quién les viene a la mente cuando hablamos del primer libro de Samuel? Saúl, ¿recuerdan? Ahí vemos precisamente un ejemplo de ese, vamos a decir, de ese pecado. Saúl cometió ese terrible pecado allá en aquel lugar llamado Gilgal. ¿Qué dice la Escritura? Que allá en el capítulo 9, que el profeta Samuel ungió a Saúl como rey. Y hace mención, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 25, hace mención de que el profeta Samuel habló con Saúl en el terrado. Esa palabra es interesante porque dice, la Biblia lo menciona, que habló en aquel lugar con Saúl, pero no dice de lo que habló. Y de acuerdo a los estudiosos, teólogos, gente que escudriña la Escritura, hacen mención y dicen que aquello que habló el profeta con Saúl en aquel momento, de acuerdo al contexto de lo que dice antes y de lo que dice después en esos capítulos, dicen que de lo que habló el profeta habló con el rey de la guerra que venía, de que el pueblo de Israel iba a ser atacado por los filisteos. Entonces, es lo que comentan, hace referencia, y recuerdan que hemos estado viendo cuando, después de que
más adelante el profeta da esas palabras que no vienen aquí al rey, al recién ungido rey. Una de las cosas que el profeta le da a Saúl, le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Y cuando le dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Recuerdan? Ese es uno de los puntos claves cuando leemos esos pasajes, cuando le dice el profeta a Saúl, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Primera de Samuel 10. Todo esto iba a ser hecho por Dios cuando le dice, espera que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Por qué el profeta le da esas palabras y le dice eso a Saúl? ¿Por qué le dice, espera y te enseñe lo que has de hacer? ¿Por qué? Porque esa guerra que se aproximaba, el pueblo de Israel eran bien poquitos, pero los filisteos eran más, creo que en el capítulo 13 dice, eran, creo que dice, carros de a caballo, 6,000, no me acuerdo, no lo tengo aquí, eran muchos hombres, en total eran como 30,000 gentes el ejército, algo así. Eran muchos. Entonces, ¿cómo? Y tenían todo el armamento. Ahí creo que en el capítulo 13 hace mención de que los filisteos, todos los hombres que se dedicaban a manejar el hierro, el acero, para hacer espadas, para hacer todos aquellos instrumentos de guerra, todos en todo el imperio, allá en todo aquel lugar, ellos los agarraron y los tenían con ellos. A tal forma que el pueblo de Israel no podía hacer armas, no tenían armas. Entonces, estaban en desventaja en todos los aspectos el pueblo de Dios para aquel ataque que iba a enfrentarse. Estaban en desventaja total, tanto en los armamentos que usaban, que eran armas, escudos, todo aquello, como en la cantidad de hombres en el ejército. Estaban en total desventaja. ¿Y Dios sabía eso? Claro que sí. Cuando Dios, a través del profeta Samuel, le da esa instrucción y le dice, espera que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y cuando le dice, espera 7 días. Ahora, es interesante que ¿cuántos días esperó Saúl? ¿Saben? Es interesante. Saúl esperó 7 días. Así dice la palabra. ¿Cómo? Si el profeta le dijo, espera 7 días, el rey Saúl esperó 7 días. Pero ¿saben qué? No dijo exactamente 7 días hasta cuándo se acababa el día. Saúl empezó a actuar y tal vez, aunque ya era el 7º día, pero todavía quedaban unas horas. Y en esas horas, en ese tiempo que faltaba, cuando dice la Escritura que dice que el pueblo empieza a desertar, el pueblo de Israel dice que se empieza a oír y que se escondían en cuevas y empezaban a oír porque dijeron, ya vienen acá los enemigos y es un ejército poderoso y numeroso. Empezaron a esconderse el pueblo de Israel porque ellos eran bien poquitos y sin armas.
Cuando el pueblo empieza a desertar, ¿cuál fue la reacción de Saúl? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Él empezó, dijo, hay que hacer algo, porque ya son 7 días y no viene el profeta, y para decirme qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Bueno, hay que hacer algo. Y él empezó a hacer algo que no le correspondía hacer a él. ¿Él qué hizo? Dice que ofreció incienso. Dice la Escritura que ofreció incienso. O sea, empezó a hacer algo que no le correspondía. Algo interesante que se me está pasando. El profeta, cuando el profeta le dice que se espere, algo que menciona aquí la Escritura, dice que iban a estar, antes de eso le dice el profeta, vamos a ofrecer holocaustos. ¿Y qué más dice? Lo que le dice ahí el profeta era, primeramente vamos a venir delante de Dios, vamos a presentarnos delante de Él ofreciendo holocausto y sacrificio, ofrenda, dar ofrenda, antes que cualquier cosa. Fue lo que le dijo Samuel, que se tenía que hacer eso, pero eso no le correspondía hacerlo al rey, ahí le correspondía hacerlo al profeta. Pero ¿qué pasa? No llegaba el profeta, Saúl se apresura a hacerlo y lo hace. ¿Y qué dice la Escritura que hizo, que dijo el profeta aquí en este punto? Samuel. Déjeme leerle aquí lo que dice. Dice, y él esperó, Samuel, es en el capítulo 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Este no era un asunto de esperar solamente, sino de esperar hasta que viniera la dirección de Dios a través del profeta. Cuando él hace eso, dice la Escritura que en ese momento que acababa de hacer eso, llegó el profeta. ¿Y qué le dice? ¿Qué has hecho? Dice el profeta, ¿qué has hecho? ¿Qué podemos entender ahí? ¿Por qué el profeta no llegó antes de que Saúl hiciera eso, si ya se habían cumplido los 7 días? ¿Por qué el profeta no llegó? Se habían cumplido los 7 días. Pero Saúl hace eso, ofrece el holocausto y ofrendas de paz. Y despuésito inmediatamente llega el profeta. ¿Será que el profeta no sabía que Saúl iba a hacer eso? Sí sabía. ¿Y entonces por qué no llegó antes? Lo que yo entiendo, yo puedo entender ahí es que Saúl fue probado. A ver si él realmente, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el pueblo se estaba desertando, a pesar de que, pues ya, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar yo solo, ¿qué voy a hacer? Entonces él actuó. Eso, porque podemos decir que estaba desesperado, sí estaba desesperado, angustiado, estaba angustiado, pero el adelantarse a Dios, ahí actuó también con orgullo. Él actuó con orgullo, porque si realmente hubiera obrado con humildad, ahí Saúl, su reacción hubiera sido, Señor,
ya se cumplieron los 7 días y mira lo que está pasando, pero yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú no me fallas, tú me dijiste a través del profeta que tenía que esperar que viniera el profeta para decirme lo que tengo que hacer, y aquí estoy. Solamente esperar, aquí yo sigo esperando. Independientemente de las circunstancias, si él hubiera actuado con humildad, en el temor de Dios, él hubiera estado dispuesto, Señor, aquí estoy. Lo que pase, yo sé que tú estás en control de todo. ¿Y cuál es nuestra actuación cuando nosotros en alguna manera, en alguna forma, en alguna circunstancia, de repente nos vemos en situaciones así? Donde de repente tengo que hacer algo y ya está la situación así, o está la circunstancia así, y bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y lo primero que viene a nuestra mente, bueno, pues voy a hacer esto. Y lo hacemos, pero ¿era la voluntad de Dios? ¿Era el tiempo de Dios? ¿Quién sabe? ¿Qué le dijo el profeta? Locamente has hecho. ¿Y cuántas veces nosotros, cada uno de nosotros, locamente no hemos hecho muchas cosas adelantándonos al tiempo de Dios? ¿Verdad? Y esas son situaciones, tal vez no estamos hablando de una guerra como en este caso, pero sí estamos hablando de esa lucha cotidiana que todos los días todos tenemos, de una manera u otra. ¿Es así? Sí. Cada quien, diferentes tipos de luchas, diferentes tipos de situaciones. Todos enfrentamos esas situaciones. ¿Y qué hacemos? Nuestra naturaleza, nuestra carne nos dice, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. ¿Qué sucedió? Saúl falló. Acababa de ser ungido como rey. Tenía poco. Y empezando, Saúl falló. Y hizo cosas que completamente estaban fuera de la voluntad de Dios. Y tan así que falló, cuando el profeta, cuando llega, y lo que había hecho Saúl, Dios le había dicho que tenía que destruir todo. ¿Recuerdan los que han leído esos pasajes? Y Saúl destruyó todo cuando fue a atacar a los filisteos. ¿Qué hizo? ¿Recuerdan? El ganado se lo trajo. Y dice la escritura que cuando llega el profeta y le dice a Saúl, ¿qué hiciste? Y dijo, no, pues lo que tú me habías dicho. Todo fue esto. Y yo, sí. Y por dice que se oye para allá atrás los borreguitos o los chivitos y las vacas allá. Y dice el profeta, ¿qué es lo que se oye allá? No. O sea, hasta mentiroso se volvió. Diciéndole al profeta algo que no era cierto, que él sabía que no era cierto. Fíjese cómo cuando actuamos de una manera que no es la de Dios, nos lleva a otra cosa que no es de Dios, como lo vemos aquí en el caso de Saúl. ¿Qué dijo el rey? Pues es que se estaba haciendo tarde, tenía que hacer algo y pues tú no llegabas. Había que hacer algo. Pero ahí que vemos que Saúl no confió en Dios. Nos pasa a nosotros muchas veces. Conocemos la palabra, sabemos de la Escritura. Inclusive ya hemos experimentado y vivido situaciones y circunstancias. Pero todavía sí, vienen otros momentos, otras circunstancias
y seguimos siendo desobedientes a Dios. Todavía así, seguimos haciendo nuestra voluntad. Seguimos haciendo lo que nosotros creemos. Yo sé que eso no está bien, pero es que pues ya tengo que hacer algo. Yo sé que no es el tiempo de Dios, pero es que tengo que hacer algo. Orgullo. Hay orgullo en nosotros. El profeta le dijo a Samuel: te enseñaré lo que has de hacer. Nosotros tenemos enseñanza a través de la Escritura de lo que tenemos que hacer. Sí, la tenemos y la recibimos a través de muchas formas. Pero todavía así seguimos actuando, adelantándonos al tiempo de Dios. Seguimos adelantándonos al tiempo de Dios. Y luego cuando tomamos la decisión equivocada, después culpamos a Dios por las consecuencias que estamos pasando. Después culpamos a Dios. Dios tiene la culpa. ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios? Porque queríamos que Dios se ajustara a nuestro tiempo, sabiendo que nosotros tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios. No es fácil ajustarnos al tiempo de Dios, no lo es. La espera, como dicen, ¿verdad? Por ahí, la espera desespera, ¿verdad? Pero ahí es en donde nosotros vamos a poder reflejar: o hay orgullo en nosotros o hay humildad en nosotros. Si hay orgullo, me voy a adelantar a Dios. Si hay humildad, independientemente de la circunstancia, voy a ser humilde y voy a decir: Señor, yo sé que tú tienes tu tiempo y voy a esperar. Voy a esperar a tu tiempo, Señor. Cuando actuamos fuera del tiempo de Dios, de alguna manera es como que estamos nosotros tomando el lugar de Dios. O creyendo que lo que yo estoy haciendo le va a ayudar a Dios. Eso nos sucede a todos. Pero cuando lo entendemos así, cuando lo entendemos, de veras que nuestra vida va a ser muy diferente en muchas situaciones y circunstancias. Va a cambiar, va a ser diferente. Muchas veces pasamos en nuestra vida muchas tribulaciones. A veces decimos: bueno, pues sí, es parte de la vida. Pero ¿sabes qué? Muchas de las tribulaciones que pasamos, problemas, dificultades, son consecuencia por decisiones que tomamos fuera del tiempo de Dios o que no era la voluntad de Dios. Va a haber tribulaciones, situaciones, circunstancias que sí son parte, que no nos íbamos a escapar de eso, está bien, sí, pero hay muchas que sí pudimos habernos escapado si hubiéramos esperado el tiempo de Dios, o si hubiéramos entendido que no era la voluntad de Dios, punto. Porque muchas veces hay situaciones, hay cosas que con nosotros queremos hacer y oramos y decimos y ayunamos y hacemos tantas cosas porque queremos esto o aquello, pero Dios nos está diciendo no. Dios nos está diciendo no. Pero es que, Señor, mira, y Dios dice no. Pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos: bueno, tal vez yo creo que es el diablo que se está interponiendo en esta situación. Señor, reprenda al diablo. Y aquella cosa que yo estoy queriendo, la voy a tener, la voy a hacer. Porque yo sé que va a ser de bendición para mí.
como decíamos la vez pasada. Yo, si las puertas se cierran, yo las empujo. Yo las abro. Sí, las podemos hacer. Pero cuidado. Cuidado. Entonces, sí lo estamos entendiendo, hermano. Y eso es algo que todos pasamos. Yo no les estoy diciendo esto porque yo no he pasado por esto. Claro que sí. Pero es interesante entenderlo, verlo de ese punto de vista. De que eso es orgullo. Yo no había meditado al respecto, así en ese aspecto. Sí, el orgullo, sí, la persona jactanciosa, sí. Pero el orgullo espiritual, eso es algo que... ¿Se entiende, hermano? Sí. Cuando las cosas no se dan en mi tiempo, en nuestro tiempo, ahí es donde viene una voz que te dice: mira, Dios no se está preocupando por ti. Mira, no tiene caso que sigas esperando. ¿Para qué? Mira, tú haz lo que... como es muy común escuchar y lo hacen y lo ponen y se ha interpretado muy espiritual. Tú solamente sigue lo que tu corazón te dicte. ¿No se les hace familiar eso? En el mundo, tú haz lo que tu corazón te dicte. Sé sincero. Pero ¿qué es lo que dice la palabra en cuanto al corazón? Engañoso es el corazón y perverso. Entonces, eso de lo que hemos aprendido y que todavía se sigue diciendo en el mundo, tú haz lo que el corazón te dicte. Y como que suena así como que, ay, sí, qué espiritual, ¿verdad? Sí, la verdad, suena muy espiritual. Pero cuando hemos aprendido lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es el corazón, y dices, no se trata de lo que es lo que el corazón te dicte, porque el corazón es engañoso y perverso. Pero muchas veces, aún como cristianos, seguimos siendo muy espirituales y haciendo lo que el corazón nos dicta. ¿No es así? Sí. Así es que ¿qué le dijo el profeta a Saúl? ¿Qué fue lo que le mandó diciendo? Ve a Gilgal y espera, y le dice, iré y te daré dirección. No esperó. No esperó. Y muchas veces nosotros estamos en ese tiempo. Tal vez ya es el tiempo de Dios. Ya se cumplió los días, tal vez. Pero falta todavía esa media hora. Falta todavía ese tiempito. Dios va a responder de la manera que uno menos se lo imagina. Pero espera. Espera. Porque tenemos, y yo lo digo muy seguido, tenemos que tener bien en claro esto, siempre. Dios quiere para nosotros, para cada uno de nosotros, siempre lo mejor. Siempre. Ahí no hay duda. 100%. ¿Sí sabías que Dios quiere lo mejor para ti siempre? ¿Y sabes que Dios quiere lo mejor para ti aunque falles? Aunque fallemos, Dios sigue queriendo lo mejor para nosotros. ¿Tú quieres lo mejor para tus hijos? Aunque fallen, claro, igualmente Dios para con nosotros. Pero las consecuencias de aquel error no nos vamos a escapar.
no nos escapamos. Las consecuencias de aquel error que cometemos, las consecuencias de que nos hemos adelantado, no nos vamos a escapar. Eso no significa, aunque vengan las consecuencias y no nos gusten las consecuencias, eso no significa que Dios nos ha rechazado, solamente que estamos experimentando y viviendo las consecuencias naturales de aquella desobediencia. David fue desobediente. David fue desobediente. Saúl fue desobediente. Pero ¿por qué Dios le quitó el reino a Saúl y no se lo quitó a David? ¿Dios hace excepción de personas? No. Dice la Biblia que Saúl actuó, ¿cómo dice? Locamente, y no reconoció su pecado. David se equivocó, sí, pero él sí reconoció su pecado. Es la diferencia. Entonces lo que nos corresponde a nosotros hacer siempre es eso. ¿Vamos a seguir equivocando? Sí, vamos a seguir equivocando. Como decimos normalmente, la vamos a seguir regando. Sí, lamentablemente sí. Pero aquí lo importante es qué posición voy a tomar, la de Saúl o la de David. ¿Verdad? ¿Qué posición yo voy a tomar? La de David es, voy a reconocer mi pecado, mi error, lo voy a reconocer. David lo reconoció, pero ¿qué le dijo Dios? La consecuencia, tu hijo no va a vivir. Duro, una consecuencia de su desobediencia. Pero él siguió siendo rey. Dios no le quitó el trono. Siguió siendo rey. Pero la consecuencia no se libró de la consecuencia. Así es que Dios deja de ser fiel porque yo estoy viviendo la consecuencia de mi pecado. No, Dios sigue siendo fiel. Dios deja de amarme porque estoy sufriendo la consecuencia de mi pecado. No, Dios me sigue amando a pesar de todo. Amén. Dice, ya vamos a terminar. Ya me están llamando la atención ahí de que ya el reloj le está haciendo así. Ya es hora. Mateo 20:28. Así que ese quiero que lo veamos. Está interesante. Ya vamos a acabar. Mateo 20:28. ¿Qué nos dice ahí en la Reina Valera? Este pasaje es interesante. Mateo 20:28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino, ¿para qué dice? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos dice? Vamos a ver lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús está mencionando estas palabras, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. ¿Cuál es nuestra naturaleza como seres humanos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Queremos que nos sirvan.
Es natural, nadie nos escapamos de eso. Queremos que nos sirvan. Pero dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Cuando queremos que nos sirvan, orgullo. Pero cuando dice, para servir a otros, humildad. Y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús hace mención en este otro pasaje, cuando dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Cuando dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros, orgullo, será vuestro servidor, humildad. El que quiera ser el primero entre vosotros, todos queremos, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? Todos queremos ser el primero. Orgullo, será vuestro siervo, humildad. Y ahí es donde dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ahí vemos que en Jesús no había orgullo. En Jesús no había orgullo, sino para servir. Y cuando dice al final, para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Jesús menciona esa palabra, para dar su vida en rescate por muchos, ahí estamos viendo que Jesús está diciendo, tiene que haber una entrega total a la voluntad de Dios. Ahí Jesús, cuando dice para dar su vida en rescate por muchos, Él está reconociendo y está diciendo, porque esa es la voluntad de Dios para mi vida, que yo diera mi vida en rescate por muchos. Ahí estamos viendo esa entrega total de Jesús al Padre. Amén, hermanos. Ahí estamos viendo completamente. Una de las más grandes trampas para nosotros como cristianos, fíjense, una de las trampas que todos es que tengamos o tenemos una buena idea, pero que esa idea no está en la mente de Dios. Que tengamos una buena estrategia, pero que no está dentro de la voluntad de Dios. Y que tenemos un plan para hacer las cosas, pero ese plan tampoco está dentro de la voluntad de Dios. Y si nos preguntamos, bueno, ¿yo cómo puedo hacer si yo tengo esa buena idea y esa estrategia y aquel plan para hacer esto o hacer lo otro? Pudiera parecer buena idea, pudiera parecer buena estrategia, pero ¿y si no está dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que me corresponde hacer a mí? Morir, alejarme de aquello, morir aquello. ¿Cómo? ¿Cómo puedo morir yo aquello? Pues nada más. Decir, si Señor, si tú no me estás confirmando, si aquello que parece para mí ser una buena idea, ser una buena estrategia, Dios de una manera u otra nos confirma, nos habla, nos muestra, nos va a mostrar. Es donde, como decíamos ahorita, las puertas se me están cerrando. Diablo se está entrometiendo. No. Si las puertas, puede haber situaciones muy específicas, circunstancias muy específicas que puede ser así, sí, que sea un estorbo del enemigo, pero es muy específico. Generalmente es Dios nos está mostrando eso. Dios nos está diciendo, dale, sigue adelante en eso.
Solamente, únicamente, cuando nosotros hemos aprendido a crucificar, voy a llamarle así, nuestro propio deseo y nuestra propia voluntad, es el que vamos a poder estar sensibles a poder discernir y escuchar la voz de Dios. Solamente así. Cuando hemos estado dispuestos a crucificar nuestra voluntad, nuestro deseo, cuando eso hacemos, vamos a poder verdaderamente discernir cómo Dios me habla, cuándo Dios me habla. Porque muchas veces cuando estamos aferrados a eso, Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas y no entendemos. No entendemos. Y después que vienen las consecuencias, pero es que, y después viene, pues sí, me dijeron que esto, me dijeron que lo otro, pero no entendí, me aferré. Así es que Dios nos dice que seamos como Él, el Señor nos dice que seamos como Él, mansos y humildes de corazón. ¿Qué dijimos que significaba la humildad? Dependencia total de Dios. Eso es humildad, dependencia. Es estar confiado en Dios para hacer las cosas correctas en el tiempo correcto y en la forma correcta. Amén. Es confiar en Él para que te use en la forma y tiempo correcto. La humildad es esperar pacientemente en el Señor. Voy a repetirlo. La humildad es esperar pacientemente en el Señor. Eso es humildad. ¿Qué sucede cuando tenemos que esperar? Y estamos esperando, nos alteramos, nos ponemos muy nerviosos, empezamos a actuar de una manera nada paciente. Pero cuando hay verdadera humildad en nosotros, esperamos con paciencia. Qué difícil es eso, ¿verdad? Esperar con paciencia. Eso es bien difícil. Pero es lo mejor. Cuando verdaderamente estamos escuchando la voz de Dios, es entonces que podemos experimentar lo que dice la Escritura. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Cuando estamos escuchando la voz de Dios, es que podemos experimentar. Y cuando es así, podemos esperar con paciencia el tiempo de Dios. Y eso es humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo no tiene paciencia. Repito, el orgullo no tiene paciencia. ¿Tienes paciencia? ¿Eres impaciente? Si eres impaciente, entonces hay orgullo. Ay, ¿cómo? Eso no es justo. Pero es lo que la palabra nos está diciendo. Nada más. Permitamos que la paciencia haga su obra perfecta en nosotros. Deja que haga su obra en nosotros. ¿Qué dice Santiago? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Cuando dice, tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? El Señor fue misericordioso y compasivo. Cuando dice, vamos a terminar con este pasaje. Colosenses 1, 10 y 11. Y vamos a ponernos de pie. Colosenses 1, 10 y 11. En la Reina Valera.
Quiero que lo leamos todos. Colosenses 1:10 dice: es la Reina Valera, ¿verdad? Esa no es, ¿verdad? A ver, sí, ahí es. Esa es, Reina Valera. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y quiero hacer énfasis en esa última palabra que no sabemos qué quiere decir. ¿Qué significa longanimidad? ¿Cuántas veces no le hemos leído? Según un diccionario, dice longanimidad, definición, es la estrecha relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. ¡Wow! Es lo que está diciendo ahí la Escritura, el apóstol Pablo. Cuando está esa última palabrita media rara que no sabíamos lo que significa. La estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo. O sea, tenemos que ser constantes, perseverantes y que nuestro ánimo esté constante frente a los obstáculos y las adversidades. Entonces, eso es lo que nosotros, Dios quiere que nosotros aprendamos. Amén, hermanos. Así es que ¿sabíamos que estaba en nosotros ese pecado de orgullo? Yo no lo sabía. Pero bueno, Dios me habló y solamente les paso el mensajito. Les paso el mensajito de lo que Dios me habló a mí, por si a lo mejor a ustedes tal vez les haya pasado también como a mí. Gracias, Señor, que nos muestras en tu misericordia, Señor, en tu bondad, cosas que a veces no sabemos, Señor, que están en nosotros. Pero sabemos que tu amor, Señor, es tan grande. Sabemos, Señor, que tu misericordia es tan grande, Señor, con nosotros. Y en esta hora te agradecemos, Señor, por tu palabra. Que yo pueda estar, Señor, atento a esta palabra y que yo pueda poner en acción lo que a mí me corresponde, Señor. Si hay en mí ese pecado de orgullo,